¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, Jimmy? Muy bien. Primero, dígame cómo se pronuncia su nombre, porque yo tengo un problema con está él. bien. Guillaume. Flexibilidad total en ese sentido, me llaman de muchas formas. Guillaume es lo correcto. Guillaume Long, perfecto. Doctor, ¿por qué es tan importante para la región estas dos elecciones que se van a dar de manera simultánea en Perú y Ecuador? ¿Qué peso tienen en la región? Bueno, se van a confirmar o no se van a confirmar tendencias que estamos viviendo en estos últimos meses y años en América Latina. Claramente ha habido, después de este ciclo quizás más conservador, de retorno un poco al neoliberalismo, que vimos iniciándose, yo diría, desde el 2015 en adelante, con la victoria de Macri en Argentina, y que fue un poco fruto, bueno, del desgaste de los gobiernos progresistas, la caída de los precios de las materias primas, que afectaron mucho a los gobiernos de izquierda, progresista, como quiera llamarlos. Hubo un ciclo de nuevo de derecha en la región, pero que se empezó a agotar, yo diría, desde el 2019 adelante, ¿no? En Ecuador, claramente, 2019 es el año de las grandes protestas, en particular el mes de octubre. En Chile, protestas que duraron muchísimo tiempo, durante varios meses, pero también en Brasil, en Colombia, por primera vez en años, grandes protestas, en Haití, en fin. Y eso a nivel, digamos, de protestas, pero a nivel electoral también cambios importantes de signo político, en México primero, luego en Argentina, ahora más recientemente en Bolivia, y hay que ver si en Ecuador y en Perú estamos ante un fenómeno similar. En Perú es una primera vuelta, entonces hay que ver quién entra a segunda vuelta. Hay una candidata progresista o de izquierda, Verónica Mendoza, que está ahí medio empatada en segundo lugar, entonces hay que ver si ella entra en la segunda vuelta o no. Y bueno, obviamente en el Ecuador está la posibilidad de un retorno del progresismo, quizás con un rostro nuevo, diferente. Sabemos que ya no es del 2017, es del 2021. Hay otros factores, otro equilibrio de poder a nivel nacional y a nivel internacional, pero de todas formas el progresismo con fuertes posibilidades de ganar. Y eso cambiaría evidentemente el signo político y podría tener impactos muchos, bueno, lo podemos hablar, pero retorno de UNASUR, quizás, sí. Justo a eso iba, doctor, a eso iba. ¿En qué se diferenciaría, por ejemplo, Ecuador en cuanto a relaciones internacionales con un gobierno del señor Arauz o con un gobierno del señor Lasso? ¿Cuál sería la diferencia de acuerdo a su criterio como ex canciller? Bueno, Lasso no ha hablado mucho de política exterior, no tiene realmente un programa expresado de forma formal, habla muy poco del tema, trata un poco el mundo más como un mercado que como un tema geopolítico. Creo que ahí hay limitaciones importantes, creo que no conoce bien derecho internacional, muchos temas lo vimos en el debate, entonces es difícil decir exactamente, pero mi impresión es que seguiría un poco con el modelo de Moreno. Yo soy muy crítico de la política exterior de Moreno. Regresó el bilateralismo exclusivo con los Estados Unidos. Por supuesto que es importante tener una buena relación con los Estados Unidos, y creo que de hecho hay una gran oportunidad con la nueva administración Biden de tener una buena relación con Estados Unidos. Yo le acompañé a Andrés a su viaje a Estados Unidos, hubo unos contactos iniciales, aquí también hemos hablado con el embajador. Yo creo que no es la administración Trump, hay que aprovechar de que el 24 de mayo va a ser el primer cambio de gobierno en la región desde que Biden llegó al poder. O sea, Ecuador va a ser el primer cambio de gobierno en la región desde que Biden llegó al poder. Entonces, eso hay que aprovecharlo ya no hay los irritantes del pasado, ya no hay una base de Manta que se cerró, que era un poco el legado del gobierno de Correa, ya no hay muchas de las peleas que hubo, y hay que aprovechar para tener una buena relación. Pero eso no significa tener una relación solamente con Estados Unidos, y un poco la relación de Moreno que ha sido, bueno, ¿dónde firmo? Díganme cuál es el checklist de los mandados que tengo que hacer. Tengo que salir de UNASUR, tengo que expulsar a Julian Assange, tengo que darles una pista aérea en Galápagos, tengo que, la política exterior es la defensa de los intereses nacionales, respetando por supuesto siempre al contrincante, teniendo la mejor relación posible, tratando de abrir mercados, tratando de abrir oportunidades, inversiones de tal, pero obviamente defendiendo los intereses del país. Eso es la política exterior. Y yo siento que Arauz se va por ese lado, ¿no? Volver a diversificar las relaciones del país, tener otra vez no solamente la obsesión con Washington, sino una cosa más abierta a la Unión Europea, China, por supuesto, el mayor financista a nivel internacional, y también volver lo que es fundamental a la integración latinoamericana. Claro, pero en todo caso ya en un eventual gobierno de Arauz no se vería desde el gobierno como el cuco a los Estados Unidos, por el presidente Biden. Sí, yo creo que además es otro momento político.
no es el 2009, 2010, 2011 que tenías, qué sé yo, 13, 14 gobiernos de izquierda en la región, ¿no? Hay un retorno a la izquierda, pero todavía no tienes eso. Habrá que ver qué pasa el año entrante en Brasil. Eso va a ser probablemente la elección más importante, porque obviamente Brasil es Brasil, tiene un gran peso y Lula tiene aparentemente fuertes posibilidades, aunque todavía falta un año, entonces sería prematuro predecir, pero hay que seguir eso, porque eso sí puede cambiar la geopolítica de América Latina. Pero evidentemente no es el mismo momento, ni a nivel nacional, que si bien UNES es el mayor bloque en la Asamblea Nacional, no tiene una mayoría clara, entonces va a tener que tener un manejo mucho más político, de negociar, de llegar a acuerdos y tal. Y a nivel internacional yo diría que también, si queremos recuperar UNASUR o cosas así, que ha sido para mí la mayor irresponsabilidad de este gobierno, ha sido digamos, darle las espaldas a un proyecto estratégico que era una visión a 50 años, una cosa de muy largo plazo. Bueno, si queremos recuperar eso, no lo vamos a hacer solamente con la izquierda regional, es imposible. O sea, hay que hacer un pacto con una derecha sensata, patriótica, con espíritu republicano, y hay que decirle, bueno, ya vamos a tener diferencias en algunos temas, pero pensemos como los asiáticos, ¿no? A 20, a 30, a 50 años para el desarrollo del país, que tengamos una América del Sur que haga un bloque, que no es un bloque anti nada ni anti nadie, claro. no es anti. O sea, más o menos no importa el color del gato, creo que decía. Por supuesto. Sino que coma ratones. Sí. Así es. Bueno. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, le saludo a Omar Jaén. ¿Qué tal, Omar? Doctor, a ver, indistintamente del momento, sea en un proceso electoral, sea durante protestas en las calles, o sea lo que sea el momento, siempre en la región se habla de Venezuela. Se habla de Venezuela, se la utiliza como una estrategia de miedo, que vamos a convertirnos en Venezuela, que vamos a ser Venezuela, que vamos a terminar como Venezuela. Y sí, Venezuela está pasando serios problemas, que tienen raíces políticas, pero también económicas. Ahora, ¿no considera que Venezuela en estos momentos es una pesada mochila para el progresismo en la región? No, sin duda alguna hemos visto una campaña aquí brutal centrada en el tema de Venezuela, si el cuco de Venezuela, Ecuador se va a transformar en Venezuela. No, la vergüenza de los carteles en la calle, que habrán sido pagados, no sabemos, bueno, en fin. Sí, es la campaña sucia y además no es nuevo, ¿no? El 2006 menos, porque no sabían, digamos, Correa todavía era una incógnita, pero desde 2009 en adelante todas las campañas que recuerdo ha estado Venezuela en el centro de la campaña electoral. Con la diferencia que ahora pega más, porque desde la última elección ha llegado mucho migrante venezolano en Ecuador y ese mensaje cala más en la población. Es evidente que Ecuador no va a ser Venezuela, no fuimos durante 10 años, ahora menos, digamos, son otras las condiciones. Ahora, la política exterior hacia Venezuela sí creo que tiene que ser totalmente revisada. Poca gente sabe en Ecuador que estamos en una cosa sui generis y nunca ha pasado en la historia del país. Nunca, y creo que en la historia de América Latina. Tenemos aquí una embajada de Venezuela que es el representante del señor Guaidó. Pero el consulado de Venezuela, que debería estar jerárquicamente, digamos, controlado por la embajada, ¿no? Porque el embajador es el jefe del consulado también, es el consulado del señor Maduro. O sea, tenemos dos representantes. Para la gente que sabe de derecho internacional, diplomacia es un absurdo, una cosa loca. Una aberración. Una aberración. Entonces, o sea, tenemos que volver a un pragmatismo, ¿no? Dejar un poco esa política exterior así súper ideológica de la derecha, de buenos y malos, de la Guerra Fría. Tenemos que resolver el problema. Hay un problema en Venezuela, no voy a negarlo. Hay un problema político, social, económico, institucional. Hay una crisis importante de Venezuela. Pero digamos, de insultos en insultos no vamos de ningún lado, haciendo cosas absolutamente estrafalarias, como reconociendo un gobierno que ni siquiera es un gobierno en el exilio, que no existe en el derecho internacional, como es esa cosa de Juan Guaidó, no está ayudando, no está mejorando la situación con eso. Los europeos se acaban de dar cuenta, la Unión Europea le acaba de quitar el reconocimiento, el estatus de presidente a Juan Guaidó, porque dijeron, bueno, eso no, ya ni siquiera es el presidente de la Asamblea Nacional, así que la Unión Europea ya le quitó. Y en Estados Unidos todavía hay un debate entre los demócratas de qué van a hacer, pero me da la impresión de que eso no va a durar mucho tiempo, porque no ha funcionado, su estrategia para bajarse a Maduro no ha funcionado. Entonces yo creo que hay que volver a la diplomacia, hay que volver a la sensatez, hay que buscar resolver el problema, no exacerbar el conflicto, polarizar el conflicto. Que vuelva la diplomacia también es la resolución de conflictos, no la generación de más caos, porque si no lo hacemos,
Venezuela va a seguir padeciendo, nuestros hermanos venezolanos van a seguir padeciendo los embates de la crisis y también va a haber migración hacia acá, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo recomiendo en cuanto a política exterior. Hablar con todos, por supuesto, pero dejar un poco esta cosa absurda del reconocimiento a Juan Guaidó, que ya ni siquiera, insisto, es el presidente de la Asamblea Nacional. Doctor, ¿cómo está? Le saluda Alondra Santiago, un gusto. Santiago, Hola. un gusto. Oiga, hablando de los ofrecimientos que puede hacer Ecuador, yo veía en una entrevista que usted hablaba de este fenómeno que se llama carrera hacia abajo, ¿no? Estas competencias que hay entre países vecinos. Y yo le quiero preguntar, independientemente de quién gane el día domingo, ¿qué debe hacer el futuro presidente o qué debe ofrecerle también a los capitales, a nuestras competencias para lograr unas mejores condiciones también de diplomacia y de relaciones exteriores? Bueno, claramente a las inversiones hay que ofrecerles un clima social y político estable y pacífico. Esto es muy importante. La estabilidad política juega un rol muy importante en la atracción de las inversiones. Un sistema judicial que ojalá sea cada vez menos politizado y menos, más independiente, más autónomo, es muy importante. Hay que luchar contra la corrupción, porque si no se lucha contra la corrupción también es un problema para atraer capitales y atraer inversión. Andrés lo ha dicho, ¿no? Tiene que haber, digamos, un gran pacto de estabilidad, de no cambiar reglas de juego, o sea, que haya un marco regulatorio que puede ser firme. Por ejemplo, yo diría en el ámbito ambiental, todo el tema minero, tenemos que volver a tener regulación. Este gobierno ha quitado hasta la agencia de regulación del tema minero, o sea, es muy grave, ¿no? Porque pueden hacer lo que les da la gana, contaminar el agua, contaminar los suelos, etcétera. Entonces, hay que tener normas, hay que tener regulación, pero hay que tener una cosa estable, no cambiar las reglas de juego cada 4 años, ni cada 6 meses, ni nada de eso. Es importante para los capitales. Y en cuanto al tema de la carrera hacia abajo, ¿no? Es una cosa un poco abstracta, es un concepto, pero es la idea de que, claro, para atraer capitales, compito con mis vecinos, muchas veces tengo los mismos productos que mis vecinos, ¿no? Quizás compito pesca con Perú y compito con banano con Colombia, ¿ya? Y entonces la tendencia, claro, las grandes potencias viven del divide y reinarás, ¿no? Entonces, claro, van donde Colombia y dicen, bueno, yo te compro el banano, pero claro, si Colombia baja el costo de su mano de obra, cobra menos impuestos, hay menos regulaciones, y van donde Colombia. Entonces, el día siguiente Ecuador, es un ejemplo, ¿no? Pero el día siguiente Ecuador hace lo mismo, dice, uy, tenemos que ser más competitivos, entonces precariza más su mano de obra, baja impuestos, es la carrera hacia abajo, siempre ir precarizándose más, abriéndose más, volviéndose más vulnerable para atraer a los grandes, atraer al capital, ser apetecible. La integración, en términos concretos, es llegar a acuerdos mínimos en la región, para que no suceda eso, para que seamos más unidos, más fuertes, que también podamos imponer de forma absolutamente respetuosa, sin pelearse con nadie, sin enemistarse con nadie, pero imponer un poco nuestras condiciones. Claro. Esa es la idea, porque la gente ve la integración como la hermandad entre los pueblos, también es eso, pero hay cosas muy concretas en el manejo económico, tener mínimos acuerdos fiscales, mínimos acuerdos ambientales, mínimos acuerdos laborales. Eso para mí es una tarea paciente que hay que construir, porque claro, si no vamos a seguir presas fáciles, digamos, de los poderosos del mundo. Doctor, la última pregunta, y quisiera que usted me hiciera también un breve análisis de cómo estamos al momento con el presidente también, Lenín Moreno, en cuanto a las relaciones exteriores, porque estamos viendo que a lo largo de estos 4 años ha habido un poco también de inestabilidad política, ¿no? Hemos tenido muchos eventos que también pueden afectar, digo yo, ¿no? La diplomacia que hay con los países hermanos. Con todo lo que ha sucedido, ¿en qué posición estamos en este momento y cómo podemos salir en caso de que sea grave, pero de forma inmediata y que no demore otros 4 años para poder lograr algún incremento en estas relaciones? No, una vez más, yo creo que ahí hay varias cosas que corregir, empezando por la Cancillería, ¿no? Que en estos últimos, es increíble porque le acusaban de correísmo, de tener demasiados embajadores políticos que no eran de carrera, y han duplicado, creo que es el doble, ahora estaba viendo las cifras, duplicado el número de embajadores políticos, y está bien, es legítimo además tener embajadores políticos, porque a veces hay gente que tiene un gran prestigio en cierta rama, que sabe temas comerciales, o que sabe temas culturales, o que conoce muy bien el país y tal, y es legítimo porque al final el embajador es el representante del presidente en el país. Pero lo que han hecho aquí es terrible. Yo creo que en la historia reciente del Ecuador no había pasado nombrar amigos, nombrar compadres, nombrar familiares, hasta nombrar personas que simplemente están ahí porque cancelaron las deudas del presidente. O sea, es vergonzoso, entonces hay que recuperar la Cancillería,
Y luego hay que recuperar la política exterior. La política exterior de Moreno fue solamente con Trump, ni siquiera fue solamente con los Estados Unidos, fue solamente con Trump. Y es más, cuando ya era evidente que ganaba Biden, Moreno seguía con Trump, es increíble, o sea, la torpeza. Yo acabo de vivir un año en Washington, la última vez que hablamos en este programa, que tuvimos de hecho problemas de conexión, estaba en Washington. Yo hablo con los demócratas y estaban, no podían creer el nivel de alineamiento, ya ganando los demócratas las elecciones, ¿no? El nivel de alineamiento de Moreno con Trump. Entonces hay que volver a una cosa mucho más pragmática, hablar con todos, tener buena relación con absolutamente todos y aprovechar sobre todo esta relación con los Estados Unidos. Y simplemente quizás un punto final sobre las cosas más urgentes que hay que hacer, sea quien gane las elecciones, después del día domingo. Ya le hemos pedido, de hecho estuve en una reunión de Andrés Arauz con el sistema de la ONU, en el que les pidió ser un puente con el gobierno de Moreno para que transparenten el tema de las vacunas. No tenemos información, no sabemos si han pedido, han comprado, si es que van a llegar, cuántos van a llegar, de dónde han comprado. Entonces, es muy importante que el próximo gobierno, incluso en aquel entonces cuando lo pedimos, dijimos transparenten con las dos candidaturas. Bueno, ya no van a ser con las dos candidaturas porque estamos a puertas de un proceso electoral, pero después del domingo que por lo menos transparenten con el ganador, cuántas vacunas van a llegar, porque entre el 11 de abril y el 24 de mayo, por supuesto que un gobierno electo puede ya empezar a moverse, mandar gente por todo el mundo para conseguir vacunas y hacer un programa de precompras, de preacuerdos para que el 24 de mayo ya lleguen las vacunas que necesitamos para vacunar a nuestra gente. Entonces, eso es el gran llamado al gobierno Moreno, transparenten el tema de las vacunas, queremos saber si hay, si no hay, díganos si no hay, porque haremos el trabajo nosotros, pero si hay, obviamente no queremos comprar el doble de lo que necesitamos, porque eso es un prejuicio a las arcas del Estado. Doctor, eso es un poco lo que le puedo decir de los retos inmediatos de la política exterior. Doctor, ¿usted está en la capital en estos momentos? Y estoy en Quito. Sí, ¿usted va a formar parte quizás de alguna delegación de observadores del proceso electoral del domingo? No yo como observador, pero sí Andrés me ha encargado, digamos, la relación con los observadores, ¿no? Hay 12 misiones de observación electoral. ¿Cuántas? 12. Creo que es sí, es inmenso. Nunca hemos tenido tanto de observación en el Ecuador. Yeah. Obviamente, solo la OEA tiene como a 77, 80, creo que, observadores. Es una misión grande, porque en la primera vuelta solo tenían, creo que, alrededor de 20. Entonces, en la segunda vuelta la OEA ha venido con muchos observadores. Y el resto de misiones de observadores también son más pequeñas, pero 5, 10, 15 personas. Yo creo que en total, en el Ecuador vamos a tener cerca de 150 observadores internacionales de 12 organismos internacionales. Entonces, es importante. Perfecto. Y de lo que ha podido conversar con ellos, ¿hay alguna preocupación? ¿Hay alguna sospecha? Porque internacionalmente, por ejemplo, Página 12 publicó un reportaje en donde se habla de esta estrategia del fraude, ¿no? ¿Verdad? Que siempre puede ser tomado durante el día de los comicios y sobre todo en las primeras horas tras cerradas las urnas, ¿no? De hablar sobre esto que puede convulsionar a una sociedad. ¿Hay alguna preocupación de los observadores con respecto a esto? Las preocupaciones más grandes de los observadores han sido, bueno, primero estuvieron muy preocupados por el anuncio prematuro del CNE después, el día de la primera vuelta, de que Yacu estaba en segundo lugar, cuando, o sea, matemáticamente eso es una barbaridad, era una muestra de la muestra, o sea, cualquier cosa que sabe de muestras sabe que es una barbaridad, y obviamente generó una expectativa y todo lo que vimos después, cuando en realidad ahí no había nada, ¿no? Entonces ellos fueron muy firmes en eso, en decir, bueno, pónganse serios, CNE, el informe de la OEA incluso dice eso. Luego hubo toda la preocupación, porque también los observadores, no es solamente el día de las elecciones, siguen ahí entre las dos vueltas observando la campaña, observando el proceso. Hubo la preocupación por parte de la OEA y de algunas otras misiones de observación de la intromisión de la Fiscalía, ¿no? El informe de la OEA es clarísimo, hablan de intromisión de la Fiscalía en la función electoral. Creo que de hecho eso fue una de las cosas que frenó a la Fiscalía, la reacción internacional. Se pronunció el secretario general de la ONU, se pronunció el relator especial sobre independencia de magistrados y abogados. Eso a veces no lo ve la prensa ecuatoriana, pero lo vio el CNE, lo vio la Fiscalía, y a la final incluso se pronunció el embajador de los Estados Unidos de aquí, el señor Fitzpatrick, de que tenía que haber segunda vuelta el 11 de abril, que los candidatos eran Arauz y Lasso. Entonces eso bajó la Fiscalía. Entonces ahí, digamos, la observación jugó un rol ahí para que haya proceso electoral el 11 de abril. O sea, eso no lo vemos, pero jugó un rol importante. Y ya el día de las elecciones, digamos, sí, hay preocupaciones, habría que ver, yo estoy leyendo lo del artículo que mencionas de Página 12, quiero enterarme bien, pero yo creo que la mayor preocupación tiene que ver con los exit polls.
los sondeos a boca de urna, lo vimos en el 2017, lo hemos visto antes. Si el resultado es que hay la diferencia es holgada, no es grave. Pero si la diferencia es apretada, los exit polls pueden jugar un rol de generar una expectativa, ¿no? Qué sé yo, si hay muy poca diferencia en un exit poll, por ejemplo, se me ocurre DC Datos, para nombrar alguno, que dice que Lasso ha ganado, pero ya cuando van entrando los resultados oficiales, los votos reales, gana Arauz, puede generar otra vez esta expectativa. La gente empieza digamos, a hablar de fraude, a salir a las calles, porque la gente a veces no entiende lo que es un exit poll o un sondeo. Es solamente una encuesta, no es en base a votos reales, y obviamente también hay ciertas encuestadoras que pueden manipular la metodología. Entonces, esa es mi mayor preocupación, que a las 5:30 del día domingo salgan unos exit polls poco serios o manipulados a dar una impresión de un resultado, y que luego esa impresión pueda cambiar una vez ya entrada la noche, empiecen a entrar los votos reales. Y eso los observadores lo tienen muy presentes, y seguramente van a hacer un llamado a que se esperen los resultados oficiales y que no nos apuremos en base a los exit polls de los medios de comunicación. Gracias, doctor Guillem Long, ex canciller de la República, que está hoy día con nosotros en Un Café con JJ. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.